Recording in progress. ¿Cuándo vendiste? Ya pues. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Un abrazo de bienvenida a la distancia. Estamos ahorita aprovechando el que la señal se está restableciendo para poder iniciar nuestra clase de esta tarde. Agradeciéndoles desde ya su participación, el apoyo para poder contar con su participación en el desarrollo de la clase el día de hoy. Me da mucho gusto saludarlos. Ya tengo un buen grupo de estudiantes conectados. Diga, buenas tardes, no se le escucha. No se me escucha. Fíjese, señor Mercy, que a ver si no es problema de señal. Yo creo que todos estamos con ese problemita. ¿Me escuchan ahora? Sí, me escuchan. ¿Me escuchan, señor Mercy? Sí, licenciada. ¿Ya me escuchan? Bien. Me parece que es que algunos estudiantes Aquí sí, tienen... licenciada. Ah, muy bien. Algunos tienen problema de señal, pero es debido a la Sí, lluvia. no se escucha solo porque hay mucha lluvia. Sí, así es. Bueno, Sí entonces... se escucha, pero hay mucha lluvia. Gracias. Bueno, señor Kennedy, gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar con el grupo de estudiantes ya conectados. Vamos a pedirles su apoyo. Alguno de ustedes que quiera hacer la oración, por favor, puede hacerla. Y le agradecemos desde ya su participación. Iniciamos entonces esta tarde. Solo les voy a pedir un pequeño favor antes de iniciar con la agenda de esta tarde, que enciendan su cámara para tomar la respectiva captura para iniciar nuestra clase virtual de este sábado. Los que puedan encender su cámara y los que no, pues también no hay ningún problema, porque entendemos que algunos pues tienen esa facilidad y otros no. Pero muy bien, señor Karen, gracias. Ana Yesenia, Luz María, mucho gusto. Ana María Velázquez también. A Nancy, perdón, al señor Mercy. Ahora sí ya me escucha, señor Mercy. Al profe José Luis Martínez, también mucho gusto saludarlo. Al profesor Arturo, al profesor Roberto, al compañero Julián Jón, a Indira Yanet. Buenas tardes, muchas gracias por haber apoyado encendiendo su cámara. Ahora sí ya la pueden apagar. Muchas gracias por su apoyo. Y vamos entonces a continuar ahora sí con nuestra clase de esta tarde. Ya pueden apagar su cámara. Muchas gracias a quienes la encendieron. Ahora sí pasamos a nuestro curso de esta tarde. Recuérdense que tenemos una actividad como la que realizamos todos los sábados, avanzar en los contenidos del programa de nuestro curso.
y asimismo pues socializar las opiniones personales de los participantes en esta sesión virtual. Vamos entonces, después de haber hecho la presentación ya oficial de nuestro curso, haber tomado la respectiva captura, voy a pedir, repito, que alguien de los presentes apoye con la oración. ¿Quién de ustedes hace la oración voluntariamente? Solo yo lo he hecho, por eso que ya no quiero decir yo. Sí, así es, señor Ana María. Te agradecemos su apoyo. Sí, señor Mercy. ¿Alguien de los compañeros, repito, que quiera hacer la oración esta tarde? Lo que pasa es que no tenía mi micrófono, no funcionaba, Ligda, por eso. Muy Perdone. bien. No tenga Lo voy a pena, hacer yo, señor Mercy. licenciada. Va, está bien, señor. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde en la cual una vez más nos reunimos virtualmente con la licenciada María del Rosario, por quien te suplicamos muchas bendiciones, que nos des bastante salud a cada uno, a nuestras familias, que son el apoyo por el cual todos estamos continuando nuestros estudios a pesar de nuestras edades. Bendiciones para cada una de la familia de todos mis compañeros, la familia de la licenciada y de todas las licenciadas que nos están apoyando en esta formación académica. Te suplicamos, Padre Santo, que bendigas todas las actividades que realizamos y por la lluvia que estamos recibiendo en esta tarde. Muchas gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, señor Ana María, por esta linda oración. Vamos entonces, después de haber ya pedido la presencia de nuestro Señor, a continuar con los puntos de nuestra agenda. Pues la bienvenida, ustedes saben, Nadie lo hace, por eso yo siempre lo hacemos de todo corazón, lo hacemos con todo el entusiasmo de reunirnos de manera virtual y esperamos en Dios hacerlo de forma presencial cuando Dios nos lo permita hacerlo, ¿verdad? Esperamos que eso sea muy pronto, si es que toda la población cumple con la respectiva vacunación, que es lo que está pidiendo el gobierno, a manera especialmente el Ministerio de Salud, ¿verdad? Para hacerle frente a esta pandemia. Bien, vamos entonces a pasar a la socialización del tema, es otro punto de agenda. Tenemos las actividades de aprendizaje y como siempre, pues un espacio para dudas. Previo a la socialización del tema de esta tarde, que es planeamiento y proceso educativo, quiero felicitar a los estudiantes que cumplieron responsablemente con enviarme el video que les pedí como tarea la semana pasada. Muy buenos videos, la verdad que fueron algunos estudiantes muy creativos para presentarlos. Fue para mí ahí sí que un gusto haber observado su participación y ver la manera en que ustedes analizaron los temas que se les solicitó y asimismo ver, como les repito, la creatividad que cada uno de los que envió su video pues aplicó para presentar esta tarea asignada. Entonces, felicitaciones. Hay un buen grupo que no envió el video. No sé por qué motivo no lo envió, pero quienes no lo subieron en la semana que estaba establecida para cumplir con la tarea, tendrán que enviar una justificación, una explicación del por qué no lo enviaron y que sea algo muy justificado para poderles recibir esa tarea, porque recuérdense que se asigna la tarea una semana antes para que tengan el tiempo suficiente para cumplir con ella. Y yo les suplico que lo hagan en el tiempo establecido
para que también yo tenga el espacio para poderlo revisar, porque les quiero compartir que cada video lo observé y precisamente por eso pues les felicito porque hubo muy bonitos videos, realmente con buenos contenidos, hicieron un buen análisis. Entonces, quienes no lo hicieron y lo quieren hacer, pues con mucho gusto, pero tienen que tener una justificación muy valedera para que pueda yo aceptar que me envíen ese video, porque ya tengo los nombres de quienes lo enviaron y también hasta la hora en que lo enviaron, porque también eso sí les suplico que tratar de aprovechar la semana, porque a veces lo dejamos todo al final de la semana y recuérdense que en unas horas no me daría tiempo a mí para estar viendo todos los videos que estaban casi que llegando al mismo tiempo. Entonces, tomémonos nuestro tiempo. Yo también me tomo el tiempo para revisarlos y no dejemos para el final, porque recuérdense, ahora tenemos el problema de la lluvia, los huracanes que están cerca de nuestro país, que están provocando estas lluvias. Y entonces eso a veces provoca que vaya la energía y ya no podamos cumplir, ¿no?, con lo que se nos pide. Entonces hagámoslo con tiempo, así evitamos quedarnos fuera, que no podamos entregar la tarea y al final pues vamos a ver el fruto de los esfuerzos que realizamos en cumplir, porque vamos a tener nuestra ponderación, una ponderación buena, ¿verdad? Una zona que va a permitir una buena nota, pero si no cumplimos, definitivamente no pueden después pedir que la zona sea alta cuando no se ha cumplido. Entonces, felicitaciones, repito, a quienes cumplieron. Fueron 12 estudiantes los que cumplieron con el video. 12. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, para los que solo lo subimos a plataforma, podemos enviárselo todavía al WhatsApp. Es No que tengan en mi pena. caso yo solo lo subí a plataforma, no se lo envié. No hay pena, porque los que están en plataforma, ese es otro grupo aparte. Eso también ahí en plataforma queda registrada la hora y la fecha que han subido su video. Eso no hay ningún problema. Ah, bueno, Eso licenciada. ahí está, eso por eso Yo pensé que había un problema que había que enviarlo al WhatsApp. No. Vaya, Yo gracias, repito, Ligda. los que no se preocupen. O sea que lo que está en plataforma y en WhatsApp, felicitaciones, eso ya está evaluado, ya se fue revisado. Me preocupan los que no enviaron ni a WhatsApp, mucho menos lo subieron a plataforma. Entonces, eso es lo que preocupa. Bien, entonces vamos, después de haber hecho este paréntesis para llamarlos a la reflexión de que hay que cumplir con las tareas, vamos a entrar entonces de lleno al tema de esta semana de trabajo, que concierne al tema del planeamiento. Ahora dice, ¿qué es el planeamiento? Acá tenemos varias definiciones, así breves, pero bien precisas. Dice que el planeamiento es un proceso político. También se dice que es un proceso técnico político. Aparte que el planeamiento también es un instrumento para tomar decisiones, que es un componente del proceso de enseñanza. Es un componente del proceso escolar de enseñanza y también que es parte de la cotidianeidad de los humanos, o sea que es parte de nuestra vida diaria. Tenemos aquí también en lo que son las revoluciones en la historia de la humanidad en relación al planeamiento. Revolución, dice, instrumento de poder. En lo agrícola, la tierra. En lo industrial, el capital. Y en la información, el conocimiento. Estas pues son las revoluciones en cuanto a la historia de la humanidad y que podemos ver en qué contextos podemos aplicarlo. En esto, por eso dice contexto histórico del planeamiento. Y aquí tenemos, si es en la agrícola, relacionado a la tierra, si es en el contexto industrial, relacionado al capital, y en la información,
relacionado al conocimiento. Ahora dice tipos de planeamiento en cada revolución de la humanidad. Cuando hablamos de revolución de la humanidad podemos utilizar una palabra sinónima en relación a revolución. Podemos decir qué tipo de planeamiento en cada cambio que la humanidad ha tenido. Y tenemos en la revolución agrícola, tenemos un planeamiento intuitivo. En la revolución industrial, un planeamiento normativo. Y en la revolución informacional, acá sí, informacional, tenemos un planeamiento estratégico. Ahora acá tenemos en lo que es la evolución del planeamiento educativo, que ya es propiamente el contexto en el cual nosotros estamos involucrados. En los últimos 50 años podemos identificar 3 etapas en el planeamiento educativo. Y estas 3 etapas son el planeamiento reactivo, el planeamiento programático y el planeamiento dinámico. Ahora, planeamiento tenemos aquí y sus características. Aquí tenemos en lo que respecta al planeamiento y estas características tenemos un enfoque unilateral de la educación. Su carácter es cuantitativo. También dice que atiende situaciones problemáticas concretas. Y cuando hablamos de que se atiende situaciones problemáticas concretas, tenemos que ver que atiende a un ordenamiento de matrícula, también a una planificación de los recursos humanos, a una planificación administrativa, a una planificación de la infraestructura y a una resolución de las demandas de la sociedad. Esto es pues importante que lo manejemos, que lo vayamos integrando a los conocimientos en cuanto a la planeación y sobre todo en cuanto a la planificación administrativa, que es propiamente el campo en el que nosotros estamos involucrados como futuros profesores de media y técnicos en administración educativa. Ahora dice, tenemos aquí también otras características. Tenemos que hay un enfoque integral de la educación. Su carácter es cualitativo. Propone alternativas de reforma en sectores del sistema educativo o en su totalidad. También hay una estrecha relación entre el planeamiento educativo y el planeamiento social. Ahora, tenemos otro tipo de características. Aquí tenemos en cuanto a las características, y esto ya es en relación. Dice, en estas características tenemos un enfoque centrado en las nuevas ideas de la educación, como promotora de cambios e innovación. También decimos que se participa en la transformación de la sociedad. Hay un carácter autocorrectivo y hay una estrecha vinculación entre investigación educativa y planeamiento educativo. Y sobre esta base concreta, aportes de la sociedad. Ahora bien, vamos entonces a continuar analizando estas características, pero antes de continuar quisiera que ustedes me comentaran su opinión personal en relación a estas características. Me gustaría escucharlos, cuál es su opinión, lo que ustedes, el criterio que ustedes tienen en relación a lo que hemos estado compartiendo. Recuérdense que dependiendo del planeamiento que nosotros estemos manejando, así son sus características. Aquí vemos el planeamiento dinámico. ¿Cuáles son las características de este planeamiento dinámico? Pues que va a estar centrado en nuevas ideas de la educación, como promotora de cambios y de innovación. Si hablamos de un planeamiento dinámico y sus características,
también se tiene que hablar de una participación, de una transformación de la sociedad. Vamos a manejar un carácter autocorrectivo y una estrecha vinculación entre investigación educativa y planeamiento educativo. Y sobre esta base concreta, ¿qué aportes hace la sociedad? Ahora, como les repito, me gustaría escuchar sus comentarios en relación a estos tipos de planeamiento. Ya vimos el planeamiento dinámico, el planeamiento pragmático. Aquí tenemos esas características de este planeamiento. Ya en el planeamiento pragmático y sus características vemos que ya se hace un enfoque integral de la educación. Su carácter es cuantitativo, o sea que involucra lo cualitativo con lo cuantitativo. Ya se proponen alternativas de reforma en sectores del sistema educativo o en su totalidad. Y hay una estrecha relación entre el planeamiento educativo y el planeamiento social. También vemos acá las características del planeamiento reactivo. Acá también se habla de un enfoque unilateral de la educación. Su carácter es netamente cuantitativo y atiende especialmente situaciones problemáticas concretas en cuanto al ordenamiento de la matrícula, planificación de los recursos humanos, la planificación propiamente administrativa, la planificación de la infraestructura, resolución de las demandas de la sociedad. Entonces, sí me gustaría escucharlo, porque recuérdense que es el campo donde nosotros nos vamos a desenvolver como futuros administradores, como futuros licenciados en administración educativa. Dejo el espacio para que ustedes compartan. Traté de regresar a las diapositivas para que ustedes retomaran el tema que estamos compartiendo y que de esa manera pues ustedes puedan externar sus ideas, sus criterios en relación al tema. Pues yo pienso, licenciada, que en cuestión del planeamiento, como usted decía, va a depender del tipo de actividad o proceso que se vaya a realizar, porque hay procesos que son de acuerdo a procesos anteriores, entonces uno tiene que planear de acuerdo a lo que ya uno conoce anteriormente, ¿verdad? Y hay otros procesos que ya son establecidos, programados, como dice ahí, programático, ya son programados por un sistema, entonces hay que adecuarse a ese planeamiento. Y otros que son de acuerdo a la reacción, de que surja de una actividad, entonces de acuerdo a esa reacción uno va planificando, ¿verdad? Uno realiza el planeamiento. Pero sí es importante el planeamiento porque es la guía que nos permite trabajar de una forma ordenada, ¿verdad? Muy bien, profe José Luis, así es. Definitivamente necesitamos de estas diferentes clases de planeamiento para poder avanzar en las actividades que se planifican en los diferentes contextos. Gracias por su participación, profe José Luis. No sé si alguien más también quisiera hacer su aporte. Para Apagar micrófonos para evitar ruidos. también tiene estrategias dentro del proceso, ¿verdad? Que se Muy bien, me parece que problemas de señal, que la compañera no puede compartirnos su opinión, pero quizás en Licenciada, buenas sí, tardes. buenas tardes, señor Beatriz. Yo considero que los tres tipos de planeamiento van de la mano, se ayudan entre ellos, porque los tres pues que son importantes
en cualquier centro educativo porque se puede encontrar diferentes situaciones, ¿verdad? Con los alumnos y incluso hasta el mismo docente. No sé si estoy bien ahí, me corrige. Sí, no, excelente, así es. Van relacionados definitivamente. Creo que sus opiniones son muy importantes porque cada uno pues toma la idea y la comparte y considero que eso es lo que enriquece y de cierta manera, como lo habla la compañera, definitivamente están estrechamente relacionados estas formas de planificación. Ahora bien, vamos entonces a escuchar a otro compañero o compañera que nos quiera compartir su opinión. Y con esto pues cerramos la participación y vamos a continuar con el análisis de nuestro tema. Si hay alguien más que quiera compartirnos su opinión. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, señor Sandra. Buenas tardes. Dígame, señor. Al igual comparto con los compañeros de que los tipos de planeamiento pues tienen relación y es muy importante para nosotros pues tener conocimiento e estar inmersos en qué se define cada uno, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a reducir incertidumbres y a minimizar riesgos en cualquiera de los ámbitos en donde lo llevemos a cabo. Y también prever cambios, ¿verdad? Que es lo que últimamente ha estado pasando y estar preparados para todo ello. Únicamente, licenciada, gracias. Va muy bien, gracias, señor Sandra Sunún. Bien, entonces ahora acá tenemos una gráfica, dice planeamiento educativo. Y tenemos acá, en cuanto al planeamiento educativo, se manejan acá 3 ejes. El político educativo, el planeamiento educativo y el administrativo. Fíjense, aquí analizamos estos 3 ejes, el político educativo, el planeamiento educativo y el administrativo. Pero vamos entonces primero a partir del concepto de planeamiento, que es, ya lo vimos al inicio, en oraciones bastante breves, definiciones de planeamiento. Ahora vamos a ver este concepto de planeamiento. Dice, dimensión del proceso de gobernar en articulación con las dimensiones político-educativa y administrativa, ejerciendo la función de puente entre los niveles estratégico y operativo. Por eso dice el planeamiento educativo y el proceso de gobierno estratégico. Aquí se manejan entonces estos 3 ejes. El político educativo, el planeamiento educativo y el administrativo, teniendo en claro que cuando manejamos el término político educativo se refiere específicamente a las políticas educativas, ¿verdad? Por eso dice planeamiento educativo y el proceso de gobierno estratégico. Manejando en el concepto de planeamiento, que es el proceso de gobernar en articulación con las dimensiones político, educativa y administrativa, ejerciendo la función de puente entre los niveles de lo estratégico y lo operativo. Ahora, 3 funciones del planeamiento educativo como dimensión del proceso de gobierno estratégico. En la primera función, brindar a los niveles de gobierno información oportuna y relevante. Segunda, facilitar la viabilidad de las decisiones de políticos y funcionarios. Constituirse en motor de ideas innovadoras para la transformación educativa. Y recuérdense que cuando tenemos en la segunda de las funciones es facilitar la viabilidad de las decisiones de políticos y funcionarios, siempre en el contexto educativo. Bien, tenemos niveles del planeamiento educativo. Tenemos el primer nivel, es el planeamiento integral. El segundo nivel tenemos un planeamiento institucional. El tercer nivel es el planeamiento curricular. Y luego tenemos el planeamiento áulico. Vamos a analizar a continuación cada uno de estos niveles. En el nivel de planeamiento integral
tenemos el planeamiento de los sistemas educativos. Ahora, cuando hablamos de planeamiento de los sistemas educativos, entonces estamos tenemos, perdón, acá de los 4 planeamientos, el áulico, ahora vemos el nivel de planeamiento integral, el planeamiento de los sistemas educativos, planes, programas y proyectos. Y cuando hablamos de planes, programas y proyectos, aquí entran los de organismos internacionales, de los organismos nacionales, de los jurisdiccionales y de los regionales. Ya estamos hablando, por eso dice nivel de planeamiento integral, porque aquí ya entra lo que es la planeación de un sistema educativo, son los planes, los programas y los proyectos que vienen tanto de organismos internacionales como nacionales, así como jurisdiccionales o de regionales. Cuando hablamos del nivel de planeamiento institucional, ya es un proyecto educativo institucional. Ya entra el famoso PEI, ¿verdad? El proyecto educativo institucional. Ahora, ¿qué es un proyecto educativo institucional? Ahí entra que en un proyecto educativo institucional, pues ya entran las orientaciones generales, la programación curricular y el reglamento institucional. Tenemos en los niveles de concreción del currículum, en el primer nivel, el diseño curricular base, el famoso CNB, ¿verdad? Eso dice diseño curricular base. En el segundo nivel tenemos el diseño curricular del establecimiento, el PCI, y el tercer nivel, que es el diseño curricular del aula. En el cuarto nivel tenemos ya un diseño curricular individualizado. Estos pues los niveles de concreción en base al currículum. Por eso tenemos acá también 4 niveles. Y tomando en cuenta que en el primer nivel se va a tomar el diseño curricular base. Y ya en el segundo tomamos el diseño curricular del establecimiento. En el tercer nivel, el diseño curricular ya del aula. Y el cuarto nivel, ya el diseño curricular individualizado. Bien, entonces vamos a escuchar opiniones. No sé qué es lo que ustedes quisieran compartir, su experiencia en relación a estos niveles de concreción del currículum. Si ustedes quisieran aportar opiniones, pues estamos para escucharles. Bien, vamos a continuar quizás para ya al final dejar para el espacio para que ustedes puedan aportar. Para cerrar con lo de los niveles de planeamiento, pues tenemos acá el nivel del planeamiento áulico. En el planeamiento áulico, pues ya el término quizás no es tan común, pero ¿a qué se refiere este nivel de planeamiento áulico? Aquí entran las programaciones por ciclos. Recuérdense que las programaciones por ciclos tendríamos que ver si es en el nivel primario, se manejan 2 ciclos, ¿verdad? El CEF y el SEC, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del CEF, pues es el ciclo de educación fundamental, o sea, es para primero, segundo y tercero. Y cuando hablamos del CEF, estamos hablando del ciclo de educación fundamental, del SEC, que sería el ciclo de educación complementaria, que sería cuarto, quinto y sexto. Esas programaciones por ciclos, propiamente para los primeros grados, que sería primero, segundo y tercero, el CEF, y luego el SEC para cuarto, quinto y sexto, ciclo de educación complementaria. Tenemos también las programaciones por año. Tenemos las programaciones por áreas, que entran matemática, ciencias sociales y formación ciudadana, o sea, las diferentes áreas. Programaciones por sección o por grupo, dependiendo de las secciones o grupos que tengamos. Las programaciones por proyecto o por unidad didáctica.
Y tenemos las programaciones diarias o por actividad. Esto es en cuanto que estamos hablando de un nivel de planeamiento áulico. Ahora, tenemos acá un sistema de, acá permítame un momento, tenemos, dice sistema, tenemos definición de ese sistema y elementos, pero cuando nosotros hablamos, y ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, ustedes en este momento ven un sistema educativo, pero este sistema educativo, nosotros vemos ahí edificios, alumnos, porque el sistema educativo, pues lo conforman tanto el Ministerio de Educación, sus diferentes dependencias, direcciones departamentales de educación, supervisiones educativas, los CTA. Y entonces cuando hablamos de un sistema educativo tenemos acá una definición, dice, conjunto de medios por los cuales se concretiza el derecho a la educación. Luego dice conjunto organizado de estructuras y acciones diversificadas por iniciativas de instituciones públicas o privadas. ¿Por qué? Porque aquí entran tanto las escuelas públicas como los colegios, ¿verdad? Tanto los privados, ¿verdad? Que son los que también apoyan a brindar educación en el país, como también entran, por ejemplo, las instituciones por cooperativa. Por eso dice que cuando hablamos de un sistema educativo, de un conjunto organizado de estructuras y acciones diversificadas por iniciativa de instituciones públicas o privadas. También tenemos en los elementos, en estos elementos entran los recursos con los que cuenta el sistema educativo. Y estos recursos, pues acá tenemos que para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues definitivamente el recurso humano, pues son los alumnos y los maestros, ¿verdad? Y en los recursos materiales, pues ya entra pues el mobiliario con que se cuenta, también así como los recursos tecnológicos que actualmente se están manejando, las guías de autoaprendizaje que se están dando a los estudiantes, ¿verdad? Todo esto pues es parte de un sistema educativo. ¿Y para qué? Tener recursos para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje y al final lograr el éxito, ¿verdad? Que el alumno alcance el objetivo propuesto, la meta que se ha propuesto, que es graduarse, o sea, ser ya un profesional en cualquier nivel educativo, ya sea en el caso de diversificado o sea educación superior, ¿verdad? Bien, entonces continuamos analizando el tema que esta tarde pues nos tiene en este análisis y que es importante para poder nosotros manejar el contenido del tema planificado para esta tarde. Aquí tenemos, dice, ¿qué es el planeamiento educativo? Ya vamos a entrar en materia propiamente de nuestro contexto de trabajo. Dice, analiza la situación educativa, prevé las necesidades en materia de educación, formulan objetivos coherentes con la filosofía y política educativa nacional. Era lo que yo les aclaraba hace un momento. Nos referimos a las políticas educativas propiamente. Y dice acá, cuando hablamos de planeamiento educativo, que se establecen los medios y secuencias de acciones indispensables para lograrlo. Entonces, ¿por qué es importante planear en el contexto educativo? Primero, porque nos permite analizar cómo está la situación en nuestro medio, en nuestras escuelas, en nuestros institutos, en nuestras universidades. Nos permiten prever las necesidades en materia de educación. Vamos a estar viendo esas necesidades, apuntando a trabajar en base a esas necesidades, a planificar